Bueno, hoy es feriado, lunes feriado. Le estaba comentando a Mariano que anoche domingo me puse a hacer un script en Python porque tengo un problema con el osciloscopio digital que se puede ver acá. A ver, lo voy a poner el osciloscopio. Ahí está. El cual yo no puedo mover los controles de ninguna forma, no los puedo mover. La única forma es que tengo que usar el software propietario del osciloscopio para poder, por ejemplo, mover por ejemplo, la posición vertical, la posición horizontal, se puede ver ahí, o la escala vertical, horizontal. Pero es muy engorroso porque no veo lo que estoy grabando. Además, yo estoy acostumbrado a manipular directamente el osciloscopio. Entonces yo le comentaba de que había hecho un script en Python. Empecé a hacer un script para capturar como si fuese un visor. Pero eso lo vamos a hacer en un segundo video. ¿Sí? En este video surgió hace un rato una charla muy interesante. Sí. Contame vos, Marianito. Un montón de... Estuve tomando unas clases ahí con el señor Herrera. Con el profe. El profe Herrera, un gran profe, que es profe de él también. Y bueno, estamos hablando de la medición de la corriente. Sí. ¿No? Exactamente. Y estamos hablando, por ejemplo, de este aparato, que es hermoso. Que es un tester también con un... ¿Querés ponerlo acá? Sí. Cambiemos la cámara de lugar, esta es la Movicam, y lo pongamos acá en el medio y pasamos desde arriba. Ahí está. Y bueno, ¿y qué es lo que se puede medir acá? ¿Qué es lo que se puede medir? Pero hay ciertas limitaciones para este instrumento, ¿no es cierto? Y ya de ahí el próximo paso que tenés para saber de medición, qué es lo que mide algo que por ahí necesitas algo más finito, más chiquito, y es justamente este aparato hermoso que es el osciloscopio. Sí, señor. El osciloscopio, exactamente. Bueno, pero antes que eso, Cabezón, yo quiero contarte un poco, porque vos tenías algunas dudas sobre el tema de la corriente y la tensión. Sí. Bueno, básicamente la corriente es la cantidad de partículas eléctricas negativas. Vamos a tomar nota. Sí, muy bien, muy bien. La cantidad de partículas negativas que circulan por un cable, por un conductor. Mira, si yo no me equivoco, y eso lo vamos a ver acá, lo voy a buscar ya nomás para no errarle, la cantidad que puede ingresar, o sea, que circulan en un cable en un segundo. ¿Cómo es el tema? La unidad que se utiliza de medición para la partícula negativa es el coulomb, ¿sí? Y luego de eso tenés la cantidad de coulombs o cargas negativas por segundo, es el ampere. ¿Bien? Bueno, para eso lo que voy a hacer es freno un cachito el video, porque voy a tomar nota clara de exactamente qué cantidad tenemos de cargas eléctricas en un segundo, ¿me entendés? Recorriendo por un cable. ¿Ok? Bien. Bueno, ahí sacamos bien la recopilación, porque por ahí yo te decía 6.18 y era 6.24, ¿viste? Bueno, casi no hay diferencia en la cantidad de trillones. ¿Cómo es la cosa? A ver, la carga eléctrica de un electrón, de una partícula eléctrica negativa, que es el electrón, que es el que rodea el átomo, que es el que logra la conducción eléctrica, que salta de órbita en órbita del material de cobre, ya lo hablaremos en otro momento eso con detalle. Sí. ¿Es de cuánto que sacamos? De 1.602 por 10 a las 119. No, a la menos. A las menos 119. A la menos 19. No, es así. 1.6 o 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. La carga eléctrica del electrón, entonces resumimos, es
1.602 por 10 a la menos 19. ¿Qué significa 10 a la menos 19? 0,18 ceros, y a partir de ahí escribís el U160, o sea, 1602. 1602. O sea que te que poner 0,0000000000000000000000000. Esa es la carga eléctrica de un electrón. Bueno, pero no termina ahí la cosa. Un coulomb, Sí. que sería la carga estándar de corriente, un coulomb por segundo, Eso hay que que es tomarlo. un ampere, tiene, como pusimos acá, 6.242 por 10 a la 18 electrones, que sería lo mismo que 6.24 trillones de electrones. Yo te había hecho así como una referencia de que, por ejemplo, si cada carga la convirtiéramos en una bolita, ¿te acuerdas cuando éramos Sí. pibes jugamos la bolita? Sí, sí. Si tuviésemos que comparar cada corpúsculo de esos de carga con una bolita, una canica, entonces tendríamos que llenar el barrio Alberdi completo de bolitas. De bolitas con gente. No, lleno de bolitas para que eso sea, más o menos para que tengan una idea de la cantidad de electrones que recorren en un alambre de cobre en un segundo. En un segundo. En un segundo. O sea, en lo que ese instante, recorre. en un segundo, la cantidad de electrones. Si lo comparamos, por ejemplo, algo como te dije, las bolitas, tendríamos que llenar el barrio Alberdi para ver la cantidad de electrones que circulan por un cable. Bueno, entonces vos me hiciste, recuerdo, les cuento porque antes de largar este video, en realidad tuvimos una charla Muy así, natural, que surgió muy natural y con mucha. Como estoy aprendiendo, estoy continuamente preguntándole cosas a Paul. Y él, en la medida que vamos pudiendo tener esta charla, en vez de agarrar un equipo y ponernos arriba del equipo, la tenemos. Bien, un segundo. Bueno, vino a visitarnos mi viejo, Sí. Don Capo. Castillo, que no es poco, ya se fue. Habíamos quedado de que una vez que yo te dije eso, y que vos, ¿qué era lo que vos me decías? Que preguntabas. Creo que lo que había preguntado, empezamos a hablar de la corriente, ¿no es cierto? Y yo te pregunté si tenías bien la noción entre la corriente y tensión. La corriente y tensión, y también en cómo haces para reducir por ahí la corriente. Que eso fue más. Bien, perfecto. Después vino, ¿no? Bien, Pero perfecto. se fue dando así. Bien. Entonces vamos a tratar de replicar la charla. Primero los conceptos básicos de corriente y tensión. Ya sabemos la cantidad de electrones que recorren un cable en un segundo. Y quiero dar una data técnica más. El cable está calculado que tiene que ser de la sección de 1 milímetro de sección, 1 milímetro que es bastante gruesito, pero no sé si se puede ver acá en la cámara de la izquierda, esto más o menos es un milímetro de sección, vamos a la izquierda, ahí está, ¿sí? Ahí se puede ver, saquemos la cámara acá, esta es la nueva adquisición, bien vintage de los años 90. Esto lo tengo yo siempre una bobinita, es una bobina que me hice en algún momento, que es simplemente una cazoleta, pero esto tiene más o menos 1 milímetro de sección, ¿sí? Por segundo, por acá, pueden recorrer 6.24 trillones de electrones. Es una locura. Sí. Es una locura, o sea, es inimaginable. ¿Hasta dónde llega la unidad de medida, aparte, Sí. ¿no? Se lo agradecemos a Faraday y a Maxwell y a varios científicos que, sin tener nada de esto, porque fue en el año 1700, 1800, descubrieron esto y hicieron los cálculos correctos, que después con los elementos de medición a lo largo del siglo XX se corroboraron. Es algo increíble la mente de estos tipos, de estos capos. Entonces, la corriente, ya dijimos, es la cantidad de electrones, ya no vamos a hablar más de partículas de carga, sino de electrones, Sí, que circulan por el cable. ¿Sí? La cantidad. Pero hay otra cosa, que es lo que por ahí hasta a mí me costó mucho entenderlo durante muchos años, que es el potencial eléctrico o la diferencia de potencial.
¿Qué es el potencial eléctrico? Bueno, y me acordé del tobogán también. Acá está, mira, acá lo encontré. El potencial eléctrico es la diferencia de potencial eléctrico, o el potencial eléctrico es el espacio entre una referencia que siempre en este caso es 0 voltios, y un nivel más alto. Vuelvo a hacer lo que dijo Herrera en su momento. Por ejemplo, una referencia clásica es la fuerza de gravedad. Nuestra referencia en la fuerza de gravedad, ¿cuál es? El piso, el suelo. Digamos que ese es el 0. Y recién estábamos haciendo, que no se puede ver acá en la cámara, pero estábamos mostrando que, por ejemplo, si la referencia al suelo, que tomamos acá del taller, a ver si lo podemos hacer desde la izquierda. Si la referencia es, cuidado con eso, tengo un quilombo acá, sí. Bárbaro, ahí está. Que la referencia, si es por ejemplo acá y acá, bueno, tenemos una pequeña referencia, ¿no? Ahí. Ahora, notamos recién que había una especie de aceleración. Si yo la subo mucho más, y ¿ves? Aparece como, viste que se acelera un poco más. La velocidad. Sí, exactamente, que no es lo mismo acá, ahí, que acá. Bueno, la velocidad de la fuerza de gravedad, la aceleración de la fuerza de gravedad es 9.81 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Si vos largás desde 10 metros de altura una piedra, va a ir acelerándose hasta que justo centímetros antes de llegar al suelo se va a estabilizar esa aceleración y va a quedar constante. O sea que si vos tirás algo desde 100 metros de altura, los primeros 10 metros de altura va a acelerar como loco y luego se va a mantener constante. Son unos 200 y pico de kilómetros por hora más o menos. Bien, eso es una notita de color. Sí. ¿Qué pasa con el tema que estábamos hablando de las referencias? En la electricidad, podemos tomar de la misma forma la analogía, donde el 0 sería la Tierra, masa, el negativo. Y entonces habíamos hablado, a ver, yo tengo por acá unas pilas. Ah, estuvimos hablando de las pilas. Sí, viste que me acuerdo de todo. Me voy acordando de cada detalle de la charla porque la verdad estuvo súper interesante. Sí, está bueno porque cuando uno está arrancando a entender, digamos, todo esto... Exactamente, está bueno. Necesitas estas cosas gráficas que es como entender también la física. Sí, es fundamental. La velocidad y bueno. Está buenísimo. Esto está muy relacionado, digamos. Claro, esto es física, así que gracias al universo, a Dios y a los grandes próceres de la física que podemos entender y podemos más o menos en un lenguaje medio choto, pero básico, dar a entender estas cuestiones. Y empiezo con una pila. Desde arriba. Una pila. Esta es una pila de 1,5 voltios. Y bueno, el negativo sería la referencia de esto. Ahí dice más. Y ahí está. Ahí dice más y del otro lado creo que debe ser menos. Bueno, no dice menos, pero desde el otro lado es el menos. Bien. Esto tiene una diferencia de potencial o un potencial eléctrico de 1,5 voltios, que es la unidad de medida del potencial eléctrico. A ver, ¿qué significa eso? Es un pequeño potencial porque desde 0 a 1,5 tenés 1,5 unidades de potencial eléctrico, nada más. Sí. Es pequeño. Limitado. Es limitado, ahí. Ahora, si yo lo cambio por una batería de 9 voltios, el potencial eléctrico crece, o sea, se agranda. Desde 0 voltios a 9, tenés 9 unidades de potencial eléctrico. ¿Y qué son esas 9 unidades de potencial eléctrico? 9 voltios. O sea que ya cambiamos la altura de la que va cayendo el hisopo. Exactamente. Y nosotros yo te lo había comentado con un ejemplo del tobogán ese que estaba en Peco, en Carlos Paz, ese tobogán de la muerte. No es lo mismo que, por ejemplo, nosotros somos papás, y me acuerdo con nuestros pibes, cuando los largamos el tobogán, que tenemos una altura de 2 metros, más o menos, 2 metros y medio, hasta el suelo. A ver, volvemos a lo mismo, referencias. El suelo es la referencia mínima.
Y la altura del tobogán es la referencia máxima. Si vos lo largas al pibe, a nuestro hijo, desde el tobogán con cuidado, caen, ¿viste? A cierta velocidad, Sí, cierto suavemente. tiempo, tarda un tiempo, con una fuerza menor que si vos lo largas así como me hicieron a mí en el viaje de estudio del primario, que me largaron del tobogán ese de la muerte, que son como 40 metros de alto, ¿me entendés? Sí, Y sí. que baja así, así, y pegas una aceleración de la Claro. hostia, y te hace pelota cuando llegas. Bueno, habían ahí como unos colchones, pero igual. Sí, lo mismo que te hace revuelca pelota. todo. Bueno, vuelvo a lo mismo. Esa es el ejemplo más gráfico que se me ocurre sobre entender lo que es la diferencia de potencial. ¿Sí? Un tobogán chico tiene poca diferencia de potencial, un tobogán chico. Un tobogán más grande tiene más diferencia de potencial. ¿Pero qué significa eso? La diferencia de potencial es la fuerza con que la corriente va a ser empujada. Y son dos caras de la misma moneda. El voltaje y la corriente están juntos. No puede estar el voltaje solo y la corriente por un lado. Si no hay corriente, tenemos voltaje estático, que se llama, voltaje estático, la electricidad estática. Del momento que esa electricidad estática, ese potencial eléctrico que está ahí quieto, se puede de alguna forma moverse hacia masa, hacia la referencia menor, Sí. aparece la corriente eléctrica. Es cuando vos te da esos El chispazos. movimiento, sí. Exactamente. Bueno, esto es lo mismo. Cuanto más potencial eléctrico tenemos, más fuerza de empuje van a tener los electrones. Claro. Y volviendo a eso, vos me habías hecho una pregunta sobre los trafos. Los transformadores, sí. ¿Cuál era la pregunta que me había hecho? ¿Cómo puede ser? O sea, yo había visto, Te traigo un trafo, tengo Dale. transformadores acá. yo había visto Mira, en otra charla que creo que está a falta de uno te traigo 4. Claro. Ahí está, y lo ponemos desde arriba. Ahí está. Y esto ¿Cómo? también. Que vos entras, en el transformador entra a 220. Relájese y Sí, pregúnteme, sí. como olvídate de la Sí, cámara, sí, sí, de toda sí. esta Entra a hueva. 220, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para que desde 220 pase a 12? Bien, excelente pregunta. Por ejemplo, ¿no? Mi estimado. Y yo había visto en un momento, había visto que estamos hablando de sonido, de audio, creo. Sí. Que vos estabas bien teniendo una clase de audio o algo así, yo estaba de oyente y veía como ponían un transformador o dos transformadores de una forma y para atenuarlo ponían otros dos transformadores de otra forma, Bien. ¿cierto? Y por ende acá entra de una forma y sale de otra forma, Sí. ¿no es cierto? Pero bueno, quería entender eso. Bien. Bueno, esos Porque son varios conceptos. Sobre el tema de atenuación que se usa en los transformadores en audio, es básicamente se llama para adaptar impedancias para que no haya pérdida de señal. Bien. Y eso lo podemos explicar en otro video más es relajado. En esto yo te voy a decir cómo Es similar, digamos, Ujú. el ejemplo, ¿no? Es similar, porque yo he Exactamente. abierto transformadores y... cómo es un transformador. Claro. Vamos a agarrar el cuaderno, te doy un mate mientras tanto, voy a agarrar este cuaderno y voy a mostrar cómo está, qué es esto por dentro. Yo cuando era chico pensaba que los componentes electrónicos tenían enanitos o cosas raras, y no, Sí. me desilusioné cuando desarmé un capacitor y era solamente una lonja de papel y aluminio. Pero bueno, eso va a ser para otra charla. Claro. ¿Qué pasa ahí? Un transformador tiene esta forma. Y vamos a agrandar la cámara. Por suerte cada vez estamos más power acá, ¿no? Más pro. Bien. Ahí es así. Y esta lapicera. Pero, mirá. Vamos a traer otra lapicera. Y vamos a traer la roja también.
Esa, y la verde también. Después, porque no Para le- la próxima traigo la cartuchera completa. Claro. Bueno, acá tenemos, y vamos a ver, vamos a hacer un transformador reductor. Por ejemplo, este de 9 más 9, o otro más fácil, a ver que no sea 9 más 9. No, son todos con punto medio. Ya vamos a hablar de eso, de otra cosa. Un transformador tenemos 220 voltios, ponele. Esa es la entrada. La entrada, 220 voltios. Y a la salida, por ejemplo, este, 9 voltios. O 12, lo que vos quieras. Bien, ¿cómo funciona esto? Y esto es lo que Faraday estudió y después Maxwell también. Y es una de las cosas que a mí más me gustan de electrotecnia, el electromagnetismo, ¿sí? y la transmisión de electricidad por medio de la inducción eléctrica. A ver, ¿qué es la inducción eléctrica? Para bajarlo a tierra, Faraday descubrió que una bobina, si vos le acercabas un imán a una bobina, sí, esta se oponía al paso de la corriente y trataba de mantener un equilibrio. O sea, circulaba una corriente por una bobina, y vos, si vos le hacías, porque le ponías corriente continua, no alterna, ¿me entendés? En un momento la bobina generaba un campo magnético, pero se estabilizaba. Era en cuestión de milisegundos. Cuando probó con corriente alterna y cambió la polaridad, porque la corriente alterna cambia de positivo a negativo, por ejemplo el 220 de la línea eléctrica, sí, cambia 50 veces por segundo. Descubrió que generaba un campo magnético, ¿ok? Un campo magnético, así, estas serían las líneas de campo magnético. Lo del medio, que son esas dos rayitas, señores, es el núcleo de hierro. También descubrió que una bobina de aire tenía mucho... Claro, ese mismo. Descubrió que una bobina de aire tenía más dispersión y menos fuerza magnética. ¿Sí? Y cuando luego le ponías un entrehierro, se concentraban más las líneas. Era muy loco eso. Bueno, yo estoy tratando de hacer lo más básico posible, ¿viste? Bastante, sí, muchos conceptos. Lo más gráfico. Bueno, lo alucinante de esto es que cuando las corrientes circulan por acá, ¿sí? Así, 50 veces por segundo, la bobina trata siempre de mantenerse en equilibrio. Entonces se opone a la corriente en un sentido y ya le está cambiando el sentido de vuelta y se opone a la corriente en otro sentido. ¿Qué es lo que hace? Mueve estos electrones que van circulando, o sea, que circulan a vez. Bueno, con el campo magnético lo que genera es electricidad. Si vos acercás otra bobina, está mandando una inducción eléctrica a la otra bobina. O sea, la estás influenciando para que genere una corriente eléctrica. Acá, de la misma forma que acá. Primero, al moverse el campo eléctrico de más a menos, genera un campo magnético que hace esto y me mueve los electrones de este lado para que se genere una corriente eléctrica. Y eso lo hace por medio del magnetismo. Eso te iba a preguntar, sí. Del magnetismo o electromagnetismo. ¿Acá juega el núcleo? El núcleo es fundamental, pero también juega la corriente alterna. Bien. Sé que son muchos conceptos, pero... No, la corriente alterna quedó claro. Sí, básicamente la magia de las bobinas, que es un tema para estar hablando horas, es de que podés inducir mediante un campo magnético, ¿sí? Inducir que la otra bobina se comporte como vos quieras que se comporte, de esta misma forma, en este caso generando corriente eléctrica. Eso es lo que hace un transformador. Los transformadores generalmente que usamos nosotros son reductores, ¿sí? Claro. O sea, entra una tensión, acá le pones una tensión y una corriente, y acá sale una tensión menor y otra corriente. ¿Cómo es básicamente esto en un par de fórmulas? La relación entre, esto se va a llamar, lo vamos a poner acá,
N2 y esto N1. ¿Sí? La relación de vueltas entre estos dos, para que me dé menor tensión, es N2 sobre N1. La relación de vueltas. O sea que si yo tengo 1000 vueltas, ¿sí? Acá, en N2, Sí. N2 igual a 1000, ¿sí? La relación de atenuación, por decirlo de alguna forma, de reducción, va a tener que ser acá en N1 lo que vos quieras. 100, si son 100 vueltas en N1, vas a tener 10 veces menos. O sea que si acá entrarían 220 con 1000 vueltas de bobinaje en el primario, esto se llama primario, Sí. primario, en el primario, en el secundario, si vos tenés 100 vueltas en el secundario, vas a tener una relación de 10 veces menos. O sea, si tengo 220 voltios acá, perdón, 100 veces menos, no, 10 veces menos, porque dije que son 100 Sí. vueltas. Voy a tener acá 22 voltios. Si acá yo entro con 220 y tengo 100 vueltas en el secundario, voy a tener 22 voltios. Entonces, si yo achico más todavía, por ejemplo, a la mitad de esto, en vez de 100, 50 A vueltas, N2 le dan más cantidad de vueltas. al revés, le das menos, le das menos. menos. Si yo le pusiera, por ejemplo, a N2, en vez de 100 vueltas, 50 vueltas, va a ser la mitad de esto, y 22 dividido la mitad es 11,5. 11,5. Entonces, yo tengo acá 220 voltios con 1000 vueltas, y acá me va a salir 11,5 voltios con 50 vueltas. 50 vueltas. Y acá son 100 vueltas. Ahora bien, y para terminar con esta parte, porque si no se va a hacer muy densa. Te hago una consulta. Sí, Volvemos a este todavía. Sí. A este, ¿no? Vos acá tenés. Entonces, vos acá tenés una bobina y otra. exactamente. Están puestas una arriba de la otra en realidad, ¿eh? Sí. Acá se puede ver más claro, ¿ves? Hay una y otra. Este está quemado. Pero hay una acá y otra acá. Claro. Entonces, entra 220 y acá, con el campo magnético, Exactamente. retenés de alguna forma Exactamente. los electrones, ¿no? Inducís. Para que los electrones se Y muevan con la otra bobina Exactamente. empezás a bajar la... con la cantidad de vueltas de la Qué bobina. bueno, boludo. Ahí entendí. A ver, vamos a poner la cámara general, Sí, sí. boludo, para que... mirá la cara de felicidad de Mariano. Claro, entender esto es como un pasito más, ¿viste? Sí, bien. Un pasito más para saber cómo funciona esto, porque uno lo ve en las bobinas ves bobinas todo el tiempo. Claro, en todos lados. En el auto, en la batería del auto, en todos lados. Exactamente. Entonces, bueno, ya se te abre un panorama más. Sí, sí, es como que el abanico ya empieza a abrirse un poquito. Bueno, ahora hay otra cosa más. Hay una cosa que es fundamental, que es la ley de termodinámica, que es la ley de transferencia de energía, que nada se pierde, o sea, la energía no se destruye, sino se transforma en lo que sea. La energía puede ser de calor, lumínica, Claro. eólica, no sé, qué sé yo, Esa pero es una frase que te dije, una hermosa frase aparte. La energía. nada la energía no se destruye, sino se transforma. A ver, te voy a dar el ejemplo volviendo acá y ponemos la cámara de vuelta. Vamos a ir un poquito más arriba, ahí el cuaderno. Y voy a hacer el mismo transformador. Núcleo de hierro. Cuando tiene dos líneas es núcleo de hierro de transformador. Cuando tiene una línea sola es una bobina con ferrite. Bien. Ya vamos a hablar algún día del ferrite, lo que es. Que es un composite de cerámica y limadura de hierro, básicamente. Si yo meto 220 voltios acá, y acá quiero que salgan 9 voltios, ponele. Sí.
por la cantidad de vueltas, y eso se hacen cálculos, ¿eh? Hay una tabla donde se hacen cálculos, no es así nomás. No es contar así. Exactamente. Además, influye también la potencia, la cantidad de corriente que va a circular por esto, es el diámetro del alambre. Eso te estaba por decir, como arrancamos al principio. Exactamente. Es de hablar del... Entonces, el diámetro en realidad en el primario tiene que ser finito porque según la ley de energía, ¿sí? No podemos inventar electrones de la nada. No podemos inventar electrones, no podemos inventar la corriente, no podemos, ya está. ¿Qué pasa? Si yo tengo 220 voltios acá, 220 voltios, voy a tener una pequeña corriente. Ponele 200 miliamperes. Que 200, y ya vamos a hablar de eso. Sí. Y 200 miliamperes es 0,2 amperes. Es una fracción de 1 amper. Ya hablamos de lo que era el amper, el coulomb por segundo, bla, 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 las cargas eléctricas, lo que valía, todo. Bueno. Pero del otro lado, con 9 voltios, tenemos que invertir la relación. Acá tenemos, en el primario, tenemos mucha tensión y poca corriente. Bien. Y de intensidad de corriente. Y en el secundario va a ser al revés. Vamos a tener poca tensión y mucha corriente. ¿Cambia el bobinado? No, cambia la relación de energía. Bien. Vos no podés inventar energía. Yo no puedo obtener en el secundario 9 voltios, ¿me entendés? Y no sé, si en el primario tengo 220 voltios y quiero que circule una corriente de 2 amperes, ¿sí? En el secundario no puedo tener algo que circule 9 voltios y poquito amperaje o cambiar la situación. Tengo que sí o sí basarme en esa ley de transferencia de energía, que es que no podés inventar, no sos Tusam ni sos Copperfield, no podés inventar energía. A no ser que seas el Dios, el gran arquitecto que hizo el universo, nosotros somos seres humanos, y en la física newtoniana y eléctrica convencional, ¿sí? Nosotros no podemos hacer eso. O sea, básicamente, si vos tenés 220 voltios, o sea, una gran diferencia potencial, vas a necesitar muy, pero muy poca corriente para mover del otro lado poco voltaje y muchísima corriente. Y es el caso, por ejemplo, de esto, por ejemplo, mira, acá dice 220 voltios, Stilton, 220 voltios, ¿sí? Y del otro lado dice 9 más 9, porque es 9 voltios, punto medio, 9 voltios, como es ¿cómo sería el circuitito de esto? Básicamente primario, secundario con punto medio, ¿ok? Ahí va, así, ¿sí? Ahí lo tenés. Esto sería ponerle un 9 más 9. Volviendo al tema. Si yo quiero acá 9 voltios y 300 miliamperes, es porque de este lado tengo 200 voltios y no sé, 10 miliamperes. Bien. ¿Sí? Tiene que haber una correspondencia, un equilibrio entre lo que vos ingresás con respecto al voltaje y la corriente, y lo que vos sacás también entre voltaje y corriente. Pero básicamente, porque esto puede estar horas hablando de esto. Pero es una fórmula, digamos, para lograrlo. Exactamente. Para lograr Básicamente, siempre que vos a la salida tengas una reducción de voltaje, vas a tener un montón de amperaje. ¿Sí? A no ser que vos quieras, en vez de que sea un trafo de 220, a la salida, en vez de 9 voltios, tengas 1000 voltios. Si vos tenés 1000 voltios acá, vas a tener microamperes. Porque, ¿qué pasa? Yo no puedo inventar, o sea, si yo tuviese acá 1000 voltios, en vez de 9 voltios, y acá en 220 voltios tenía, por ejemplo, 200 miliamperes, yo no puedo tener 1000 voltios y 200 miliamperes. Imposible, papá. Error. No. Vas a tener 1000 voltios, que equivale a unas 4 veces más de tensión que la entrada, y 4 veces menos de corriente. O sea que en vez de 200 miliamperes, 200 dividido 4, ¿cuánto te da?
50. 50 miliamperes. ¿Qué vas a tener acá? 1000 voltios, 50 miliamperes. Porque no podés inventar la cantidad de electrones que vas a tener del otro lado. Creo que ahora estuvo más, Sí, ahí está todo más claro, ¿verdad? Sí, se entiende más lo que es tensión y corriente. Exactamente. Y la ley de transferencia de energía, que Bien. quiero apuntar a eso siempre. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, básicamente, eso sería una parte de lo que de la charla de hoy que estábamos teniendo. Frenamos un cachito. Bueno, le decía a Mariano que a veces me cuesta por ahí yo lo entiendo, pero me cuesta por ahí explicarlo de alguna forma. Y eso que, viste, que yo también he sido educador y estoy en eso, pero quizás que todavía no tenga tan claros los conocimientos como para expresarlo, porque pasa eso. Siempre me quedó la historia de que cuando vos podés explicarlo de forma súper fácil, es porque recién ahí lo entendiste vos. Eso es un arte, porque es como que un profe tenga el lenguaje para que a vos o busque la forma de que vos entiendas bien, porque el idioma es importante, ¿no? Pero realmente hay gente que está muy capacitada para, ¿viste? Sí, el profe Herrera, por ejemplo, de LED. Herrera. Le mandamos un abrazo grande, claro. el Instituto LED, acá en Córdoba. Es imposible en la Ribera no entender algo que él te explique. Es un genio. Porque él ya tiene, aparte tiene cuántos años. 40 años de enseñanza, ¿eh? Ha enseñado a todos los técnicos e ingenieros de Córdoba y del país. Y uno se piensa que esto necesita, no, la electrónica la tenés que agarrar de chico, de cuando tenés, y no es así, tenés que entenderla. Sí. Déjalo por ahí. Y ahí, Después es cuando juega el profe, ¿viste? Sí. El profe y acá la práctica. Tal cual. ¿No son? Sí. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer un poquito es con el tema de surgió al mismo tiempo con lo del osciloscopio el tema de las medidas que al principio hablábamos de con el tester. Con el tester se hace una cosa, pero que llega un momento que vos necesitas analizar señales básicas y por ahí estamos medio en bola. Y te lo digo yo, Mariano, que uso todo el tiempo el digital, que me marca todo, ¿viste? Con todos los chiches, re fácil de usar. Y no está mal de vez en cuando usar el analógico, el osciloscopio analógico que vamos a mostrar ahora, el que tenemos acá. Primero voy a mostrar el osciloscopio digital. Yo estoy ingresando una señal en uno de los generadores de función que tenemos acá, un analógico, un Sinometer BCE 2002. Estoy metiendo una señal de 1 kHz y es a mano, o sea, vos vas moviendo así y no tenés exacto. Después tengo otro que es súper preciso, digital, toda la historia, pero a mí me gusta usar ese para estos casos, para el audio. Entonces voy a mostrar acá osciloscopio, ahí lo tengo. Bueno, ahí tenemos. Fíjate vos en el osciloscopio, y lo voy a agrandar un poquito para que se vea mucho mejor. A ver si lo podemos... tendría que ponerlo al frente. A ver si lo puedo poner, ordenar al frente. Mover arriba de todo. A ver si me da bolilla ahora. Sí, no, casi. Es a la cima, mover a la cima. Ordenar, mover a la cima. Listo. Ahora sí lo vamos a mover. Ahí está. Mirá, qué chetura. Bueno, ¿qué tenemos acá? Esa es la señal del osciloscopio, es la señal senoidal. Es más, para que vean que cambia en tiempo real. La vamos a cambiar a cuadrada y a triangular. Pero vamos a ir con la senoidal, que es la más fácil de entender. ¿Sí? El osciloscopio me muestra, de entrada nomás, los voltios pico a pico. O sea, en el Sinometer me dice que tengo 1.2 voltios, 1.1 voltios, 1.1 voltios. Y por supuesto el cable tiene un poquito de pérdida, transferencia de energía, la ley de transferencia de energía. ¿Me entendés? Que es 1 voltio por pico. Sumando el pico, que es la cresta de arriba, más la cresta de abajo, tenemos los 2 voltios. Yo voy a correr un poquito
Ahí está, vamos a ver si ahí está más o menos. 1, 2, mira, ahí está. Justo 2 para abajo y 2 para arriba. Cuadritos. Esto se llama divisiones. Tenemos toda una grilla, entonces, ¿cómo se ve el osciloscopio? Voltaje en función del tiempo. La onda senoidal, en este caso, o cualquier señal, se muestra correspondiente a el voltaje que le ingresa al osciloscopio en función del tiempo. Y vos lo podés dejar quieto, como en este caso. Pero, por ejemplo, en este caso me dice que acá podés ver 200 microsegundos es el tiempo por cuadrito. Por cada cuadradito de esto horizontalmente tenés 200 microsegundos. En el digital. ¿Cuántos microsegundos hay en un cuadradito? En un segundo. En un segundo, ¿cuántos microsegundos hay? Ajá. Muy buena. 1000 milisegundos hay en un segundo. Y microsegundo, y bueno, no sé, 100.000 microsegundos. Claro. Creería yo, sí. Sí. Me dejaste picando esa, me mataste. Después hacemos la cuenta. Bien. Entonces, yo tengo acá que cada cuadrito de esto es 200 microsegundos por división. A ver, vamos a ver si lo puedo llevar a como puse en el analógico, que era... Ah, está bien, 200 microsegundos por división. Punto 2 milisegundos está acá, claro, en el analógico. Bueno, ahí está. Yo lo que quiero hacer ahora es moverlo, la posición horizontal, para que el periodo se llama cuando la señal se vuelve a repetir. En este caso, fíjate, empieza desde 0, prácticamente, a ver, lo voy a correr un poquito. Ahí, 0. Y recorre todo esto de acá y llega hasta acá. Y acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5, como habíamos dicho. Entonces, la ecuación es que la frecuencia es igual 1 sobre periodo. El periodo en este caso abarca 5 cuadraditos. Y cada cuadradito es de 200 microsegundos o 0,2 milisegundos. Entonces, para saber cuánto es la frecuencia, nosotros hicimos el cálculo ya anteriormente, antes de grabar el video, de que tenemos 5 cuadraditos que ocupa un periodo en total, desde que arranca en 0 hasta que vuelve a llegar a 0, ¿sí? La cresta positiva y cresta negativa, que se llama cresta y valle. El negativo sería el valle y el positivo sería la cresta. Esos 5 cuadraditos, ¿te acordás? Lo habíamos multiplicado por cada cuadradito del tiempo de división, que, como dice en el osciloscopio, es de 200 microsegundos por cada división, por cada cuadradito. Multiplicamos 5 por 0,0002, así es. 5 por... Sí, 0,0002. ¿Y cómo te acuerdas que habíamos dicho de eso para contarle a los chicos, a la gente que nos vea? Tenemos un segundo, poné acá en el medio, segundo, para la izquierda va creciendo, un segundo, 10 segundos, 100 segundos, bla, bla. Para la derecha va decreciendo, o sea, tenés múltiplos a la izquierda, submúltiplos a la derecha. Entonces, un segundo, si lo corres a la derecha, 0 milisegundos. Exactamente, pasamos al ámbito milisegundo, donde tenés 0,1 segundo es 100 milisegundos. O es lo mismo que 1 por 10 a la menos 1, que podemos hacer un video sobre notación científica en otro momento. Después, lo corres uno más a la derecha y son ¿cuántos? Micro. No, 1. 1. O sea, sería 10 milisegundos. Si corrimos a la derecha un lugar, tenemos 100 milisegundos, ¿verdad? Sí. Después 10 milisegundos. Después tenés un milisegundo. Y si lo corres de vuelta a la derecha, los microsegundos, exactamente. Entonces, tenés que un segundo es igual a 0,0001. ¿Sí? Sí. O sea, un microsegundo es igual a 0,0001
segundo. Un microsegundo es igual a 0,000 un segundo. Bueno, vino recién la jefa, la dueña, la socia, así que por eso paramos el video justo. Por la entrada del taller se escucha, ¿viste? Cuando abren la puerta, todo. Así que bueno. Bueno. No logro de ninguna forma hacer un video de 20 minutos, boludo. Vamos 45 minutos del video y hemos pausado varias veces. Bueno, vamos a terminar con esto contando lo siguiente. Ya tenemos la escala. Claro. Y entonces ahora, faltaba eso. Pará, volvamos al osciloscopio digital. ¿Ok? Ahí está. Nosotros teníamos los 5 cuadritos que ocupaba un periodo. No te olvides que el periodo es cuando se vuelve a repetir la señal. O sea, es la cantidad de espacio, en todo caso, para que se vuelva son las repeticiones. No son las repeticiones. ¿No? Es cuando cuando vuelve a hacer la misma señal de vuelta. Bien. La frecuencia es la cantidad de periodos o la cantidad. Ahí está. Un periodo empieza de 0 acá, mira, se ve la línea, bajamos hasta acá. Bien, porque yo estuve 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Lo voy a poner acá para que se vea. Estuve tocando el osciloscopio y pasa que bueno, no tuve mucha práctica en eso. Claro. Bueno, acá vamos a practicar. Está buenísimo, porque una vez que le encontrás eso, entendés cómo funciona. Claro. También es una forma gráfica de ver cómo funciona. Es que es fundamental, es una interfaz gráfica. Y si hay un corte o algo en eso. Claro, exactamente. Y eso es lo que hace lo tan potente un osciloscopio. Que vos podés ver un montón de cosas que no lo podés ver con un tester. Componentes o cosas que no sabes si funcionan bien o algo y lo tenés que medir ahí, no lo podés medir con otra cosa. Te recuerdo que el osciloscopio es un voltímetro gráfico. O sea, un voltímetro que puede mostrar una señal de onda en función del tiempo. Es un voltímetro. Exacto. ¿Sí? Nada más. Se puede medir corriente. Hay que hacer un par de cositas nomás. Sí. Sonsa, pero se puede. Pero es un voltímetro. A ver, yo lo que te quería decir, que el osciloscopio te dice 2 voltios pico a pico, el RMS, que es la tensión eficaz, 705 milivoltios, que es justamente 2 voltios pico a pico, por 0,7. En otro momento vamos a hablar de lo que es la tensión eficaz y la tensión pico a pico, etcétera. Y te dice 200 microsegundos, todos los chiches. Ahora, está bárbaro el osciloscopio digital, pero a veces está bueno volver a las fuentes y ponernos a ver cómo se ve y cómo se calcula en un osciloscopio analógico. Para cerrar esto, nosotros vimos que el periodo cuando se empieza a repetir de vuelta la señal, o sea, este es un periodo, repito nuevamente, de acá, viene hasta acá, y llega hasta acá, y volvemos a ver que se repite la señal. Acá, se repite acá. Bueno, esto es un periodo, desde donde empieza hasta donde termina y vuelve a duplicarse. ¿Se queda claro el concepto o más o menos? Sí. ¿Qué es lo que no entendiste? No, hasta acá voy entendiendo. Bien, eso es un periodo, ¿sí? Pero ahora la frecuencia es la cantidad de periodos en un segundo. Bien. En un segundo. La fórmula para descubrir cuál es la frecuencia que vos estás usando, porque acá estás viendo en milisegundos o microsegundos. Sí. Y vos cuando ves un equipo, lo que sea, una respuesta de frecuencia, no te dice en cuántos segundos, milisegundos, microsegundos, te dice en cuántos hertz, que es la unidad de frecuencia. 100 kilohertz, 5 kilohertz. No te dicen el periodo, no se habla en periodos, sino en función de la frecuencia, Bueno, la frecuencia es 1 sobre el periodo, o la inversa del periodo. Básicamente 1 sobre cualquier cosa es la inversa, es un cálculo matemático de álgebra que se llama inversa. O sea, si vos tenés el número 10 y vos querés saber la inversa del número 10, es 1 dividido 10. Es así, bien, básicamente. Y es un cálculo que se usa muchísimo en electrotecnia y en electrónica. Ahora bien, hay una cosa fantástica, que acá no necesitas, grandes conocimientos de álgebra, ni mucho menos. Con que vos tengas en claro dividir, sumar, restar, multiplicar,
sumas algebraicas con los signos, ¿me entendés? Y las fórmulas. Pero las fórmulas siempre son las mismas. O Sí. sea, no te meten una integral, una derivada. ¿Me entendés? Vos tenés que en los efectos físicos de electricidad y electrónica y electrotecnia, lo único que usás es raíz cuadrada, potencia, multiplicar, dividir, sumar, restar, Claro, sí. y la inversa. ¿Ok? Que en este caso la inversa es 1 sobre algo. La inversa, que sería la frecuencia, porque la fórmula es F igual a 1 sobre P, que le vamos a llamar al periodo de P, te va a dar la frecuencia en Hertz. Bien. Entonces, la frecuencia la tenés acá, arriba, ¿ves? 1.015 kilohertz o 1000 hertz. Vamos a hacer el cálculo matemático, ahora vamos a pasar el cuaderno. ¿Sí? Y vamos a mostrar cómo lo hicimos nosotros con respecto al... Y vamos a achicar esto de vuelta, como tiene que ser, porque esto tiene que volver a estar en su posición original. Ahí más o menos estaba esto, ahí está. Vamos a sacar la cámara, esta, para un costadito. Ay, por ahí, qué sé yo. Y nos vamos desde arriba, zoom 2, ahí está. Y vamos a traer el cuaderno. Y acá ya lo habíamos hecho nosotros, ¿ves? ¿Qué dijimos? La frecuencia es 1 sobre el periodo. Nosotros tenemos en el osciloscopio digital, la base de tiempo es 200 microsegundos por división horizontal, por cuadradito horizontal, o sea, por la base. ¿Sí? Base Sí, por altura. sí. La altura sería el voltaje y la base sería el tiempo. Entonces, el periodo es igual a 5. ¿Por qué 5? ¿De dónde sale ese número 5? Y bueno, yo en la señal vi que tengo, ¿sí? En el osciloscopio, ahí está, en el osciloscopio, ¿ves? Tengo un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos, 4 cuadraditos, 5 cuadraditos, a ver dónde estoy. Un cuadradito ahí, 2 cuadraditos acá, 3 cuadraditos, 4 cuadraditos, 5 cuadraditos, ahí está justo. Yo creo que se puede hacer una grilla más fuerte, se puede calibrar eso en el osciloscopio. Bueno, la cuestión es de que tenemos 5. La señal tiene 5 cuadraditos, 5 divisiones horizontales. Entonces, la base de tiempo es 200 microsegundos, que es lo mismo que 0.2 milisegundos, 0,2 milisegundos, y en segundos sería 0,0002 segundos. Todo lo que estuvimos hablando antes es para llegar a esto, a esta parte de acá. ¿Sí? Volviendo entonces, que tenemos 5 divisiones multiplicado por la base de tiempo. La base de tiempo del osciloscopio me la marco cuando yo hago el selector, muevo la perilla horizontal para que se pueda ver bien la señal, es de 0,2 milisegundos o 200 microsegundos. Entonces, simplemente acá está la fórmula. P, que es el periodo, es igual a 5, porque la señal ocupa 5 cuadraditos por la base de tiempo. Y la base de tiempo es esta, de 0,0002, ahí está, 0,02 segundos. Que es lo mismo que decir 200 microsegundos, ¿sí? O 0,2 milisegundos. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Bien. Sí. Ok. El periodo me da, multiplicando esto por esto, me da 0,001. Ese sería el periodo en segundos de la señal. Ahora bien, para saber qué frecuencia es realmente ese periodo, a cuánto equivale en frecuencia, simplemente hacer la inversa del periodo. Y siempre es así. Frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. En algunos libros de texto, y en muchos libros de texto, sale que la frecuencia, y es el simbolito así con una F bonita, es igual a 1 sobre tiempo.
1 sobre tiempo en segundos. Bueno, es lo mismo. Entonces, si yo divido 1 sobre 0,01 segundo, me va a dar 1000 Hertz. Claro, Que es lo mismo que un kilohertz. Bueno, ya está. Ahora vamos a pasar a la parte práctica del osciloscopio analógico. Y como buenos técnicos retro que somos también, que nos gusta todo el audio retro y toda la historia, hemos traído ahora La amiga acá. a una cámara de los años 90, ¿sí? Para ver el osciloscopio. ¡Ja! Lo vamos a poner ahí, más o menos, ahí. Y vamos a pasar directamente a la Movicam. Ahí la tenemos. Esa es la camarita noventera, como se puede ver. Esta es la móvil, porque podemos ver, ahí estamos. Ahí está Marianito, hola. Acá estoy yo. Bueno, volvamos acá, dejemos de huevear. Lo voy a poner así, listo. Ahora voy a cambiar, voy a sacar la señal del generador y la voy a poner en el canal 1 del osciloscopio. Y ahí la vemos. Bien, ¿qué pasó acá? Voy a con con Te iba a esto. sugerir. Voy a correr de alguna forma para poder ver la posición horizontal. Ahí está. ¿Dónde empieza el periodo y dónde termina? ¿Ok? Mira, la referencia. Ahí lo podemos poner. Mira, empieza acá. Empieza acá. Sigue por acá. Y termina acá, en la puntita. Acá al costado. Este es el periodo. Arranca acá. Esta es la señal. Olvídate de esta parte. Olvídate de esta parte y ahí la tenés, ¿ves? ¿La ves ahí? Sí, sí. Bueno, ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Yo quiero mostrar que el tiempo por división que yo le puse, a ver si lo podemos acercar ahí y hacer zoom, que se vea bien, y no tengo ni idea cuál es el zoom acá. Ahí está. Ahí, casi, ahí. Ahí está, ¿no? Más o menos. Más o menos. A ver si lo podemos agrandar, llegar un poco. Ahí está, mira, ahí se puede ver un poquito más. Un poco más de foco. Ahí está perfecto. Mirá, buenísimo. Fíjate que está en punto 2. Ahí, no en punto 5, ojo, Es en punto 2. Tiempo por división en milisegundos, me dice ahí. Milisegundos, punto 2. ¿Cuántos cuadraditos tengo entonces? Y bueno, recién lo mostré. Tenemos 5. Y vuelvo a repetir lo mismo. 1 cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos, 4, 5. 5 cuadraditos. ¿Sí? A eso hacemos el cálculo y me dio... Esta cámara es bien noventera, ¿no? Hace todo lo... Sí. Y me dio justamente la frecuencia que esperábamos. Multiplicas 5 cuadraditos por la base de tiempo y después del resultado le haces la inversa. Bueno, y hemos terminado. Eso sería todo por... Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? No. O sea, con esto tengo para seguir laburando y seguir craneando y seguir entendiéndolo, terminando de entender, porque esto, por más que nosotros tengamos una charla, hay que ponerle práctica a esto Claro. todo el tiempo para que quede claro también, porque hay veces que la teoría no la podés aplicar si no tenés práctica. ¿Viste? Tal cual. Pero ahora con esto hay que concentrarse y verlo para allá, que no se borre la cabeza, ¿viste? Bueno, yo creo que tenemos 1 hora ya de tiempo. Nos despedimos de la gente. Mi Héctor quiere un poco de mate porque esta galleta se me trabó en el mitad del pecho. Bueno. Pero ahí sí, perdón, el voltímetro, hay cosas que no te lo no podés medirlo. No, más vale que no. Para eso están los osciloscopios. Cuando es muy chiquito, acá te da, en el gráfico te da bien si está correcto o no. Bueno, nos vamos nomás. Nos vemos. Adiós. Nos estamos viendo. Nos vamos yendo.
Hasta la próxima vez.